Hola a todos, ¿cómo están? Una disculpa por no haber podido ir hoy. La clase pasada nos quedamos con Georges Méliès, a principios del siglo XX, un poco ya después de la invención del cine, cuando se empezó a convertir no nada más en una forma de ver el mundo y de capturar el movimiento, y pasó de ser un simple hallazgo o descubrimiento científico y tecnológico a un nuevo medio para descubrir cómo contar historias. Justo este cambio entre lo meramente científico y tecnológico y el espectáculo, tenemos que entender que fue un movimiento económico. Habíamos hablado de Edison como inventor, no nada más del gramófono y del foco, sino también del cine, al mismo tiempo que el cine se estaba inventando en Francia. Edison, para protegerse, así como hay mil leyendas de que él se robaba los inventos de los demás y los hacía pasar por inventos suyos, la forma de hacer esto era obviamente patentando. Entonces, cuando Edison se da cuenta de que todo el mundo está haciendo películas y vendiéndolas y proyectándolas públicamente y sacando dinero de eso, él hace un movimiento enorme a través de una empresa o asociación que se llamó la Motion Picture Patents Company, para cuidar sus intereses, obviamente. Y esto dio pie a un montón de batallas legales, porque lo que él estaba haciendo era un monopolio. Toda la gente que quisiera hacer cine iba a tener que pagarle a él por él haber inventado o descubierto este nuevo medio. Entonces, la gente que estaba filmando y que estaba queriendo hacer un negocio y encontrar una nueva vida a partir del cine, empezó a escapar de Edison y de irse lo más lejos posible a donde las leyes no los pudieran encontrar, y llegaron a un lugar que para siempre quedaría consagrado como la meca del cine, como, no sé, el paraíso del cine, que fue... Hollywood tenía muchas ventajas, no nada más desde el punto de vista legal, de que todas las instituciones fiscales y legales de Estados Unidos estaban asentados en la costa este, sino que además algo maravilloso de California, si alguien ha podido ir, es que obviamente hay un clima estupendo y que hay sol y es como si fuera verano casi los 365 días del año, lo cual servía mucho porque, si recuerdan una vez más, el cine funciona gracias a la luz. En California entonces tenían como los enormes beneficios de impuestos muy bajos, terrenos enormes y un clima súper soleado y maravilloso para hacer películas. La manera en la que Edison combatió a estos nuevos productores cinematográficos fue haciendo una empresa más fuerte, y la forma en la que se vendían, o la forma a través de la cual promocionaban sus películas, era con la cara de los actores. Esto es muy importante porque es a partir de eso que nace el Star System. Si saben qué es el Star System, es que cuando sale una nueva película como The Revenant, lo van a ver única y sencillamente por Leonardo DiCaprio y porque ubican al actor que sale, y no les importa realmente quién es el director o de qué se trata la película o cuál es el tema. Con que tenga ahí la carita de Ryan Gosling, todo el mundo va y todo el mundo la ve. Eso es el Star System, y fue definitivamente como algo que trascendió y que movió a Hollywood, porque hasta ese momento solo las únicas personas famosas o la única gente famosa eran los gobernantes, los reyes, los políticos, los presidentes, si acaso muy especialmente actores de teatro o de ópera, pero hasta ese entonces no había gente famosa realmente, y eran famosas por el cargo que ocupaban, pero no por sus caras, no por sus rostros. Si se dan cuenta, esto es como súper importante, porque quiere decir que la gente tiene que verse bien, tiene que verse guapa, tiene que imponer como una tendencia de belleza para que al público les interese saber de ellos. Un ejemplo de una de estas primeras estrellas sería Sida Bara. Esta mujer era gringa, había nacido creo que en Wisconsin o en Wyoming o en lo que sea, pero se hizo famosa por hacer películas. O sea, realmente ni siquiera se llamaba Sida Bara, tenía un nombre común y corriente, pero lo que empezaron a vender era el personaje. A todo mundo, a los periódicos, a la gente le decían que ella había realmente nacido en Egipto, y pues nadie tenía por qué dudarlo porque realmente no hablaba. Como el cine era mudo, nadie podía saber si ella hablaba inglés, francés, árabe, egipcio o cualquier otra cosa.
es un ejemplo perfecto de lo que va a pasar con el cine de Hollywood en los siguientes 120 años, que es apelar a los más bajos instintos del público. Con esta mujer en específico están sacándole provecho a lo exótico y a lo erótico. Pero obviamente esta es una construcción falsa. Es algo que creo que es muy importante que recordemos después. Todas las estrellas de Hollywood son falsas y tienen un nivel de belleza a los que la gente común y corriente muy difícilmente puede acceder, y que toda esta idea del glamour y de la riqueza y de la fama y la fortuna es una construcción de Hollywood para que ir a ver a las estrellas de cine sea como una especie de suceso aspiracional. Otro gran ejemplo de una estrella de cine famosa fue quizás la del primer conflicto bélico jamás filmado, que, si no lo sabían, fue la Guerra Civil Mexicana, o como muchos le dicen, la Revolución. Y quizás su estrella más famosa fue Doroteo Arango o Pancho Villa, que fue realmente la primera estrella del cine mexicano. Si no lo sabían, él organizaba sus batallas de forma que pudieran ser filmadas y de forma que se vieran bien. De hecho, tiene una asociación con un cineasta que le hacía como una estrategia de imagen para que a la hora de que se planearan las batallas todo luciera mejor. Y en parte Pancho Villa le debe mucho de su popularidad al auge que tuvo el cine y a cómo se mediatizó su imagen durante su propia vida. Justo a partir de esto que el cine empieza a moverse hacia muchos lugares diferentes. Y quisiera como hacer una pequeña pausa nada más para que reflexionemos y para que cada quien intente contestar rápidamente. Para ustedes, ¿qué es el cine? ¿Qué es lo que nos gusta del cine? ¿Por qué después de 120 años seguimos yendo al mismo formato de sentarnos todos en la sala a consumir, emocionarnos? ¿Por qué se hacen filas gigantescas para la compra de boletos de Batman contra Superman o de los Avengers o de Star Wars? ¿Qué es el cine? ¿Qué es lo que nos gusta del cine? Y justo como se mencionaba en la clase pasada, surgía la duda de que en qué momento se empezaban a contar las historias. Creo que son esas historias lo que captura al público. Son las personas que están retratadas en la película lo que le interesa a la mayoría de la gente. Por ejemplo, habíamos visto The Life of an American Fireman, que pues lo vemos todo de lejos, llega el carruaje, la casa se está quemando, adentro está la mujer. Y como que lo que le importaba a la gente en ese momento era el suceso, era, ok, estamos yendo a ver cómo una casa se quema y cómo un bombero salva a una mujer. Pero poco a poco, conforme se fueron haciendo más complejas las narrativas, esto cambió. Conforme los actores se volvieron más importantes, esto cambió. ¿Por qué? Imagínense, ¿qué pasaría si el bombero de esa película, en lugar de ser un bombero común y corriente, fuera Johnny Depp? Querríamos saber qué siente, queríamos saber qué está pensando, qué pasa por su cabeza cuando se está metiendo a ese edificio en llamas y rescatando a la mujer. Y esto, si estamos en un formato de cine en el que no se puede hablar y en el que nadie dice nada, ¿cuál es la mejor manera de entender qué está pasando por la cabeza de esta persona? Acercándonos. Y a pesar de que la historia sea la misma, es completamente distinto lo que sentimos cuando vemos de cerca los rostros de los actores, porque podemos generar una empatía, porque nos contagian un poco de lo que están sintiendo y de lo que están pensando. Esta, por ejemplo, es una escena de Juana de Arco, de Carl Dreyer, una de las primeras películas en hacer tantos close-ups y en ser alabada realmente por las actuaciones de su cast. Dense cuenta de todas las cosas que están pasando por las caras de estas personas y de cómo nos comunican mucho más de lo que dicen nada más con los diálogos que aparecen como intertítulos. Si conocen la historia de Juana de Arco, bueno, saben que ella hoy en día es considerada una santa, pero que en su momento fue juzgada por brujería y fue quemada en la hoguera. Entonces, en esta escena está siendo sometida a juicio y vean como estos tonos de maldad, de sarcasmo, de ironía que hay
en el juez, que también es un sacerdote, y todos los matices de sufrimiento, de éxtasis espiritual y de desesperanza que están pasando por la cara de Juana. Entonces podríamos pensar que de esta forma el éxito del cine, o lo que ha hecho que el cine se mantenga durante tanto tiempo y que haya generado como la revolución cultural que generó, es que está como en algún punto medio entre el fetiche y la psicología. ¿Por qué? Pues porque por un lado nos gusta ver como a esta gente bella, a estos escenarios maravillosos, loquísimos, nos gusta idealizar y construir mundos imaginarios que sean mucho más interesantes que los nuestros, pero al mismo tiempo nos interesa saber qué piensa la gente que vive en esos mundos y qué siente la gente que vive en esos mundos. Ahora, para 1917, la MPPC, o la Motion Picture Patent Company, se disolvió por una orden judicial debido a que efectivamente era un monopolio maldito. Entonces todos los otros grandes estudios proliferaron. Es muy importante tomar en cuenta que estos estudios eran operados o eran propiedad de judíos o de extranjeros, que en ese momento la industria cinematográfica era una especie de imán para los desprotegidos o para los outcasts, para toda la gente que no tenía como un mejor lugar en la sociedad, justo porque, como les había dicho, estaba como en este lugar tan apartado de las normas sociales o de la estructura legal y jurídica. En Hollywood empezó a trabajar mucha gente que no encontraba trabajo en ningún otro lado, como mujeres escribiendo guiones, como inmigrantes, como judíos. Fundaron los estudios que hoy en día siguen siendo famosos, como 20th Century Fox, Warner Brothers, Paramount, MGM. Y la forma en la que esos estudios se ganaron al público fue a través de los actores. Ahora, desde entonces suceden cosas inimaginables con los actores. Por ejemplo, los estudios se aseguraban de tenerlos a ellos a través de contratos durísimos, que eran realmente como cadenas y grilletes gigantes, pero de oro. Por ejemplo, a Johnny Weissmuller, que fue el primer Tarzán, lo multaban por cada kilo que engordara, por encima de los 86 kilos. O a Joan Crawford, en su contrato le pusieron exactamente a la hora en la que se tenía que ir a dormir, porque era una forma de asegurar que mantuvieran su imagen y que esa imagen siguiera siendo redituable. Pero no crean que ha dejado de pasar, porque, por ejemplo, Anne Hathaway, por contrato, a la hora de hacer la postproducción de sus películas, ella exige que le blanqueen los dientes. O, por ejemplo, Jennifer López pide que todo lo que aparezca de oro en la pantalla esté calibrado al mismo tono que su piel. Es decir, que su piel y el oro se vean iguales, ¿no? O sea, por ejemplo, la misma Jennifer López pues, tiene asegurado su trasero. Son las nalgas más caras de la industria. O Kit Harington, que es Jon Snow en Game of Thrones, tiene un contrato para él y tiene otro contrato para su cabello. HBO no le deja cortarse el cabello hasta que haya acabado de grabar la serie. Y esto demuestra muy bien cómo lo que empieza a mover a Hollywood en esta época de finales de los años 10, principios de los años 20, es que es una máquina de hacer dinero y que las películas se empiezan a hacer en un sistema de producción en serie descomunal. Otra forma que tienen todos estos estudios de asegurar el éxito de sus películas es estandarizar sus productos. Es decir, ellos se aseguraban de que las películas fueran únicamente entretenimiento y que sus argumentos y sus historias fueran 100% claras y lógicas, que no quedara lugar a duda o que nadie pudiera interpretar cosas distintas, porque si la gente no lo entiende, pues no la vuelve a ver. Lo que les pasa con el cine de arte, lo que dicen, no sé cómo entender el cine de arte, pues quizás es que no se tiene que entender como de alguna manera en específica, y que el cine de Hollywood está hecho para que absolutamente
todo el mundo, desde un viejito de 99 hasta un bebé de 3 años, puedan entenderlo espacial y psicológicamente. Y probablemente pues el valor agregado es justamente que tienen una mayor carga emocional que la vida real, o sea que son mucho más glamorosas esas historias, mucho más interesantes que cualquier cosa que podamos vivir en la vida real, ¿no? Tienen su dosis de efectos especiales, tienen su dosis de vestuario maravilloso y de rostros bellos que vamos, como obviamente, pues quién no quiere ir a ver durante 2 horas un mundo perfecto. Ahora, dentro de este formato de producción en serie, poco a poco los éxitos económicos o las libertades que habían tenido estos guiones, que en un principio fueron escritos por mujeres o por inmigrantes o por judíos, fueron siendo relegados, y cada vez más esos lugares los empezaron a tomar hombres de negocios que no estaban preocupados por el valor artístico del cine, y lo que hicieron una vez más fue copiar lo que ya se había hecho y asegurarse de que todo se hiciera igual. Entonces, más o menos desde 1920, lo que ha sucedido con Hollywood es que todas las películas son iguales. Es que una y otra vez se están reciclando las mismas historias, a los mismos actores, los mismos esquemas, y es muy difícil ver cosas nuevas. Normalmente cuando se hacen cosas nuevas es porque son refritos de cosas originales que han sucedido en otros lugares del mundo. Entonces, como la segunda reflexión de la clase, me gustaría que pensáramos en cuántas de las películas que se estrenan en el cine, o sea, en el cine de la esquina, en el Cinépolis, son cosas nuevas, son cosas originales, son cosas que nunca hayamos visto. ¿Cuántas de las cosas que vemos en estos cines desafían de alguna forma nuestra manera de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos? ¿Cuáles nos imponen retos psicológicos, emocionales? ¿Cuáles nos obligan a voltear a ver a nuestro alrededor y descubrir cosas nuevas, o descubrir las cosas que nosotros mismos estamos haciendo mal? ¿Cuántas nos hacen reflexionar? ¿Cuántas nos hacen sufrir? ¿Cuántas nos hacen preocuparnos verdaderamente por quiénes somos, por de dónde venimos? ¿Cuántas nos ayudan a entender al mundo y no nada más a escapar de él? Entonces, un poco esa es la premisa de lo que vamos a ver en esta clase y de lo que va a ser el resto del semestre. Vamos a ver películas que nos saquen de nuestra zona de confort, que nos enfrenten a cosas que nunca hemos visto y que nunca nos hemos imaginado. Me gustaría que volviendo de vacaciones, quizás pensaran en algún tema que nunca hayan visto retratado en el cine, o un país de donde nunca hayan visto una película, y que intentemos encontrar algo para verlo, para descubrir lugares nuevos, para descubrir personas nuevas, conflictos nuevos. Y bueno, a continuación los voy a dejar con una verdadera joya de Hollywood, con una de las estrellas más emblemáticas del Star System. Obviamente es una película muda y fue algo muy original en su momento, y que por desgracia o no se ha replicado y no se ha copiado tantas veces hasta ahorita. Ya ustedes la verán y se darán cuenta por qué. Espero que la disfruten y muchas gracias por haber estado hoy en la clase.